una de las neoplasias malignas que van a causar mayor mortalidad. Y entonces los tumores benignos, las neoplasias benignas, generalmente tienen un buen pronóstico y raramente van a provocar la muerte. Mientras que, ya sabemos, las neoplasias malignas son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Como recordamos, una célula normal va a evolucionar y se va a convertir pues en una célula similar a la célula madre y va a cumplir también las mismas funciones de la célula madre. Esto tiene que ver con lo que se llama la diferenciación. En el caso de las células neoplásicas se pierde esta diferenciación, de tal manera que las células hijas poco a poco van a ir pareciéndose menos a las células de origen. Entonces, las células de las neoplasias benignas, vamos a decir que están bien diferenciadas porque se parecen a las células de origen. En cambio, las células de las neoplasias malignas tienen diferentes estadios o grados de diferenciación. Por ejemplo, cuando las células de la neoplasia maligna se parecen mucho al tejido de origen, hablamos de una neoplasia maligna justamente bien diferenciada, porque se parece a la célula de origen. Cuando se parecen poco a la célula de origen, hablamos de una neoplasia maligna moderadamente diferenciada. Tenemos ahí una neoplasia maligna bien diferenciada, un adenocarcinoma de colon. En este pólipo vemos glándulas un poco más coloreadas, pero que todavía se parecen a las glándulas de origen. Hablamos de una neoplasia maligna bien diferenciada. En cambio acá vemos glándulas de diferente forma y tamaño. En este caso es una neoplasia de cabeza de páncreas. Y todavía podemos diferenciarlas, hablamos entonces de una neoplasia maligna moderadamente diferente. Cuando las células neoplásicas no se parecen en nada a las células de origen, no las podemos identificar, tendríamos que utilizar inmunistoquímica para saber de qué tejido proceden, hablamos de una neoplasia maligna indiferenciada o anaplásica. ¿Vemos aquí? Entonces, células de diferentes forma y tamaño, a las cuales no podemos, en todo caso, identificar de qué célula proceden. Tenemos que hacer, como les dije, un estudio de inmunistoquímica. Las enfermedades autoinmunes van a ser el resultado, pues, de que el organismo no reconozca los propios tejidos y presente una respuesta inmunitaria frente a estos. Estas respuestas inmunitarias se realizan con autoanticuerpos o en algunos otros casos va a ser una reacción mediada por células y se van a formar anticuerpos anormales frente a constituyentes de la misma célula y también de las estructuras internas de la célula. Estas enfermedades autoinmunes tienen como característica que se han anulado los mecanismos normales que aseguran la tolerancia a los propios tejidos. En algunos casos, estas enfermedades tienen un componente genético y en otras también se asocian a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas enfermedades pueden ser desencadenadas por una infección microbiana crónica, pero todavía no está bien establecido cuál es el mecanismo. En algunos casos, estas respuestas van dirigidas solamente contra un componente tisular, que está presente en un solo órgano. Hablamos entonces de una enfermedad autoinmune específica de órgano. Pero en la mayoría de casos van a estar dirigidas a muchos tejidos que están presentes en muchos órganos y hablamos entonces de la enfermedad autoinmune no específica de órgano. Vemos entonces cuáles son las enfermedades autoinmunes específicas de órgano más frecuentes y tenemos en la piel, por ejemplo, el vitíligo, ¿cómo se llama? Los melanocitos, consecuentemente canina. En la tiroides tenemos la enfermedad de Graves, también el Hashimoto. En la corteza suprarrenal tenemos la enfermedad de Addison. En el estómago, la gastritis autoinmune de tipo A, que es muy frecuente. En el músculo esquelético tenemos casos de miastenia gravis. En el páncreas tenemos la diabetes mellitus de tipo 1. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes no específicas de órgano, tenemos
el lupus eritematoso sistémico, que va a atacar a la piel, el riñón, articulaciones, el corazón, el pulmón. La esclerosis sistémica progresiva, que ataca la piel, el intestino y el pulmón principalmente. La polimiositis y dermatomiositis, que va a atacar pues al músculo esquelético y a la piel. La enfermedad reumatoide, que ataca a las articulaciones, los pulmones y a los vasos de la circulación mayor. El síndrome de Sjögren, que va a abarcar a las lágrimas, a las glándulas lacrimales, hablamos del síndrome de ojo seco, de boca seca. Y la poliarteritis nodosa, que va a atacar pues a las arterias y arteriolas del riñón, del corazón, del hígado y del tracto digestivo. Tenemos aquí, por ejemplo, el lupus eritematoso de la piel, donde vamos a encontrar prácticamente una vasculitis. Vemos aquí pequeños vasos capilares por debajo de la piel y alrededor pues una inflamación de tipo linfocitoide. Igual, otra reacción del lupus eritematoso, donde hay pues una fibrosis alrededor de las arterias y arteriolas, y vemos que hay una reacción, en este caso, un infiltrado de linfocitos alrededor de esta lesión. Y en el riñón, como vemos, en el lupus, prácticamente se destruye, se borra la arquitectura normal del glomérulo renal y también de los túbulos contorneados. La polimiositis, donde hay destrucción de las fibras musculares, en este caso del músculo estriado, y con un proceso inflamatorio crónico. En la poliarteritis nodosa también va a haber fibrosis de la pared arterial, de tal manera que prácticamente se ocluye la luz de estas arteriolas y arterias. En la artritis reumatoide va a haber lesión en la membrana sinovial, que normalmente debe ser lisa, y vemos que hay, ¿cómo se llama?, que van a haber estructuras que van a prevalecer en el interior de la membrana sinovial, y vemos que hay un infiltrado tanto de linfocitos como de células plasmáticas. Por eso decimos que ocurre un infiltrado linfoplasmocitoide. En la esclerodermia hay un aumento de depósito del tejido fibrocolagenoso en la dermis superficial y profunda. Tenemos ahí un depósito exagerado de tejido fibrocolagenoso. Y en el síndrome de Sjögren, en este caso, vemos cómo hay destrucción de los, ¿cómo se llaman?, de los conglomerados de glándulas, en este caso en la glándula solval menor, y solamente quedan los conductos y prácticamente hay conglomerados de linfocitos en la zona donde se está produciendo la lesión. Y recordamos que el grado de diferenciación de una neoplasia maligna se relaciona con su comportamiento. Mientras más indiferenciada sea la neoplasia, mayor será su agresividad. Y junto con esta falta de diferenciación que habíamos visto que se produce en las células neoplásicas, también encontramos la llamada citología típica. Por ejemplo, vamos a encontrar que va a haber un aumento de forma y tamaño de las células. Entonces hablamos de un pleomorfismo celular. Va a haber un aumento de la forma y el tamaño de los núcleos. Hablamos de un pleomorfismo nuclear. Recordamos que al final esta lesión tiene que ver con una alteración del genoma de la célula, del ADN, y entonces este ADN anormal va a captar mayor tinción, mayor coloración. Entonces vamos a ver unos núcleos más coloreados que los normales. Hablamos entonces de un hipercromatismo nuclear. Y recordamos que normalmente el núcleo tiene una relación con el citoplasma, de tal manera que generalmente el citoplasma es como 2 y el núcleo es como 1. Y en las neoplasias malignas va a haber una alteración de este índice de núcleo-citoplasma, ¿no? El núcleo prácticamente va a ser como 2 y el citoplasma como 1, o de repente el núcleo va a abarcar todo el citoplasma. Tenemos ahí, por ejemplo, en un extendido celular, células pleomórficas de diferente forma y tamaño, núcleos también de diferente forma y tamaño,
vemos que hay núcleos que colorean más, hipercromatismo nuclear, como habíamos visto, igual acá, pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, hipercromatismo nuclear, igual acá, ¿no? Ya en un corte histológico, todas las características que hemos visto, pleomorfismo nuclear, pleomorfismo celular, hipercromatismo nuclear, aumento del tamaño del núcleo, aumento del índice núcleo citoplasma, y además aparecen muchas mitosis, ¿no? De diferente forma y tamaño, lo que nos indica que estas células neoplásicas se dividen más rápido que las células normales, y entonces las neoplasias benignas no presentan habitualmente una alteración en su crecimiento celular, porque, como dijimos, se parecen mucho a las células de origen, mientras que al momento de crecer solamente van a, en todo caso, a comprimir los tejidos adyacentes, dependiendo del lugar donde se produzca la neoplasia. Por ejemplo, acá tenemos un lipoma que está justo en el mediastino, por detrás de, en este caso, el esófago. De tal manera que esta neoplasia va a comprimir solamente el esófago y va a causar un poco de disfagia. Y en todo caso, este problema se resolvería si es que extirpamos este lipoma. Desgraciadamente, la zona del mediastino es una zona muy vascularizada, y también por donde suben y bajan digamos, líneas nerviosas, y entonces, y vasculares también, es muy difícil acceder a esta zona. En todo caso, las neoplasias malignas, recordamos también que tienen un crecimiento anormal y que pueden invadir a los tejidos adyacentes. Esto se llama, pues, la característica de la invasión. Entonces tenemos que se va a formar un tumor primario y sus células van a invadir y van a producir daño y destrucción en los tejidos adyacentes. Y que algunas células neoplásicas tienen, como decimos aquí, una propiedad siniestra, que es la de dar metástasis, la de invadir a órganos y tejidos a distancia. Entonces, tenemos aquí el hígado, aquí una neoplasia benigna primaria de hígado, un hepatoma, que prácticamente está obliterando todo el órgano, de tal manera que el paciente, antes de la invasión de la neoplasia, va a morir por una insuficiencia hepática. Dijimos que entonces va a producir un tumor secundario que va a crecer a expensas del tejido invadido y también va a haber destrucción tisular. Tenemos en este caso acá un tumor secundario de hígado, en este caso un adenocarcinoma de las vías biliares, que está invadiendo prácticamente todo el hígado y también lo está obliterando y causando una insuficiencia hepática. Entonces, las metástasis se pueden producir por las siguientes vías. Primero, hablamos de una invasión local, va a crecer directamente hacia los tejidos adyacentes, y estas neoplasias, estas células, van a utilizar los planos tisulares naturales. Por ejemplo, pueden crecer a lo largo del perineuro, y entonces esto conduce pues a una metástasis. Tenemos ahí, por ejemplo, el nervio, y aquí la metástasis que está yendo alrededor del perineuro. Igual aquí, los nervios y la neoplasia que viaja adosada pues al perineuro. Luego tenemos la diseminación linfática a través de los vasos linfáticos, y que en algunos casos en estos ganglios linfáticos también va a dar la metástasis, ¿no? La diseminación vascular, que es la más frecuente, y lo hace a través del drenaje venoso. Tenemos ahí un ganglio linfático, y aquí está invadido pues por una metástasis de un adenocarcinoma. Igual acá, el ganglio y glándulas de adenocarcinoma que están invadiendo este ganglio. Aquí un conglomerado de células que está viajando a través de esta vena, y vemos aquí cómo se están diseminando a otro sitio. Y la diseminación transelómica a través de las grandes cavidades del organismo. Por ejemplo, una neoplasia que está en el estómago
a través del peritoneo puede viajar hacia